Sin estudios de impacto ambiental y sin la realización de una auténtica consulta indígena a los pueblos afectados como lo mandata el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el presidente López Obrador anuncia con bombos y platillos la construcción del Tren Maya, la cual dice generará empleos, detonará la economía de la región y desarrollará infraestructura con servicios básicos para mejorar la calidad de vida de los habitantes. ¿Pero a qué costo? El Tren Maya recorrerá 1.500 kilómetros por 5 estados del país, ruta que alberga 63.6% de la superficie de manglar y atravesará reservas de la biosfera amenazadas ya de por sí por plantaciones industriales de palma aceitera y soja, incendios forestales, tala ilegal y tráfico ilegal de especies animales y vegetales. Atravesará parajes mexicanos de la selva maya, parte del mayor continuo del bosque tropical húmedo de Mesoamérica, cuya contribución a la estabilidad del clima es fundamental. El Tren Maya amenaza ecosistemas que garantizan el refugio a jaguares, ocelotes, tapires, monos aulladores, monos arañas, cocodrilos, manatíes, loros y guacamayos. La construcción del Tren Maya generará inevitablemente ruido, contaminación, extracción de recursos pétreos, obra de cimentación y nuevos centros de población para la obra y posteriores actividades turísticas con graves repercusiones negativas. Asimismo, señalan que habrá un impacto ambiental negativo en ríos subterráneos, cenotes, grutas, selvas, humedales, manglares, palmares y arrecifes de 8 áreas naturales protegidas. Por otra parte, solo el 30% de los habitantes de los estados por donde cruza el tren tienen acceso al agua, y este impacto se va a volver más grave porque no hay una estrategia de potabilización del agua ni el alcantarillado o tratamiento de aguas residuales. El proyecto, de acuerdo a los investigadores ambientalistas, además de implicar la deforestación de la selva, la venta de tierras, el cambio de uso de suelo y la especulación inmobiliaria, conlleva la penetración de una lógica de mercado que privatiza la tierra y la vida. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Revolución Democrática 2.0. El tema de hoy es el Tren Maya. Para ello nos hemos dado la posibilidad de invitar a 2 especialistas sobre el tema, el licenciado Fernando Belozarán Méndez y al doctor Bernardo Bolaños, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y en la conducción, el día de hoy me toca participar con ustedes. Mi nombre es Miguel Ángel Rojas. En algunas otras ocasiones nos hemos visto ya en este mismo espacio. Y pues bien, entremos en materia para poder avanzar con este tema que hoy se convierte en uno de los temas más importantes para la política pública y finalmente para el tema de impacto ambiental en nuestra república, derivado de una iniciativa del gobierno de la 4T. ¿Alguno que guste iniciar con el tema, doctor? Arrancamos con este tema tan Sí, importante. Pues bueno, es un tema importante porque es uno de los proyectos faro del presidente. Supone más dinero que la refinería de Dos Bocas, supone más dinero que otros de el transísmico, de tal manera que es clave para Andrés Manuel López Obrador, pero eso es también quizá sus riesgos, como veremos, es decir, al ser un proyecto personal, no hay el respaldo técnico, urbanístico, económico y sobre todo ambiental. Al menos eso es lo que nos preocupa a algunos, ¿no? Se trata de un gran proyecto en el cual no solo habrá trenes en lugar de hoy transporte de carga en autobuses, eso es en camiones, eso es correcto, es decir, sustituir la gasolina por el tren, sino que habrá poblaciones nuevas a lo largo de todo el trayecto. ¿A qué costo? ¿A qué costo, Fer? ¿Tú crees que el costo es rentable esta situación? Es que en el principio es la ocurrencia y luego hay que acomodar la realidad a la ocurrencia. Y eso no solo es en el Tren Maya, es prácticamente lo que muestra este gobierno. En algunos casos es más dramático, como el asunto del Insabi, ¿no? Sin planeación, sin recursos, llevan las vidas en juego. Aquí quizás no sea tan dramático en un primer momento, pero sus afectaciones son graves. Imagínate, pasa por reservas de la biosfera tan importantes como Calakmul y no hay un estudio de impacto ambiental. No existe. Simplemente tú lo pides por transparencia y hoy no existe. Primero deciden que lo van a hacer y luego
harán los impactos. No hay un plan maestro propiamente. Lo que hay es casi agarró el mapa y dijo por aquí, por acá, ¿no? Y ahora, el presidente tiene razón en una cosa. Dice, ya hay una carretera que cruza la reserva de la biosfera y va a pasar por el medio el tren. Eso es verdad. El problema es dónde van a colocar la población en la estación que esté más cercana a la reserva de la biosfera. Es decir, hoy ya hay una carretera que desgraciadamente, no debería ser así, pero desgraciadamente cruza la reserva de la biosfera de Calakmul. Y ha dicho ahí AMLO, ha dicho, bueno, pasa por la carretera, no es más allá. Sí, el problema es que... Sí, nada más que es cierto, existe el derecho de vía, ya está. Y hay una parte del Tren Maya que también era el viejo tren porfirista. De aquí es cierto, pero no es el 100%, por cierto. No, es falso que sea el 100%. Van a tener que entrar. A mí me parece que es más bien un asunto megalómano. Es, ¿dónde está mi rancho? En Palenque. De ahí, de Palenque, hacemos todo. Yo no sé si le va a llamar la estación La Chingada, para que se quede claro de que de ahí sale, ¿no? Él hace unas cuentas, dice, llegan millones de turistas a Cancún y se quedan en las playas asoleándose. Hay que repartirlos en la península. No es algo estúpido desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista incluso económico. Lo que pasa es que ese perfil de los spring breakers, los que van a emborracharse, los adolescentes, los que van por comercio sexual y drogas, todos los que actualmente son los turistas de Cancún no se pueden reconvertir por decisión del presidente en gente que ame la naturaleza y las ruinas mayas, los sitios arqueológicos mayas, y que se repartan. Entonces claro, es un proyecto muy complejo. Claro, porque solo está la intuición. No hay ningún estudio de rentabilidad, no hay un estudio de verdaderamente sustentado de cuánta gente utilizaría el tren para de alguna manera recuperar. Bueno, tan es así que ningún inversionista privado le entró. Estaba abierta la posibilidad de que pudieran invertir y ser parte del proyecto, y finalmente decidieron hacerlo al 100% público. Y peor aún, cuando pasa por derechos ya reconocidos que tienen los pueblos indígenas de ser consultados de una manera. Es patético, ejemplo, que quieran hacerlo con las consultas doctor, Gancito que hizo, que esa se cayó, y entiendo que es la base del amparo que aceptó ya el juez por no haber hecho una consulta de acuerdo a los criterios ya establecidos en el artículo 169 de la OIT, que pues es una forma más difícil de consultar que simplemente hacer estas consultas Gancito, donde pones una urna, no sabes ni dónde durmió la urna, ni quiénes son los que... o sea, no hay ningún proceso, no hay garantía democrática. Que tenemos que considerar en este escenario, que es, en el pasado incluso ya ha habido en algunas partes de la Riviera Maya un asunto de desarrollo inmobiliario con características de turismo, pero de alto nivel. En el caso del proyecto del Tren Maya, se prevé que también puede estar inmerso el tema del detonante de inversión para este tipo de desarrollo inmobiliario. Vivienda de alto costo en dólares, ¿no? Accesible para los ciudadanos mexicanos. Pero el detonar el desarrollo inmobiliario también implicaría que hubiera el despojo incluso de tierras, de zonas donde pudiera afectarse principalmente derechos de pueblos originarios, de pueblos indígenas mayas. Ante eso, evidentemente, como bien lo plantea Fernando, si no existe un tema de un dictamen de impacto ambiental, la consulta eficiente, efectiva, real a los pueblos indígenas, doctor, ¿cómo estarían pensando ustedes que este problema se puede controlar, se va a dar? No lo dice el presidente, está engañando la 4T a los pueblos indígenas, a los no indígenas, que incluso pueden estar en el... Bueno, no es homogénea la 4T en este sentido, porque el secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, ha dicho, hay un riesgo, no el tren en sí mismo, los vagones, sino estas nuevas ciudades o polos de desarrollo que vendrían a traer las cadenas de hoteleras transnacionales, la inversión extranjera, con
empleos a gente que no son locales, etcétera. Esa preocupación la ha dicho de manera valiente Víctor Toledo. Y entonces hay una división en el gobierno porque se ha dicho, bueno, entonces no va a haber estas cadenas. Pero es falso porque al mismo tiempo ellos aceptan que habrá nuevas poblaciones, nuevas ciudades de 50,000 personas en cada estación y están detrás también interesados y han mostrado su apoyo las grandes hoteleras transnacionales, de tal manera que a la gente no le están diciendo, por ejemplo, en las consultas, reconoció el director de Fonatur que no se discutió abiertamente que les iba a caer encima estos núcleos de población nuevos, ajenos a los que existen actualmente, y además ha habido ya protestas, por ejemplo en Bacalar se están pidiendo tierras ejidales para el tren. Entonces efectivamente el tren no es como lo pintan, y eso lo saben incluso dentro del gabinete. Es que la 4T es nociva para la naturaleza o es nociva para el medio ambiente, en muchos sentidos, ¿no? Ya vemos cómo le están apostando a los fósiles sobre las energías renovables, eso, y aparte se jacta Manuel Bartlett de eso, ¿no? De un paradigma que era del siglo pasado, lo están renovando. Dos Bocas, ¿no? No solo el asunto de producir electricidad con carbón, sino todavía apostar a una nueva refinería cuando tenemos 6 otras refinerías que están a la mitad o menos de su capacidad, pero además en un lugar que para construirlo tuvieron que destruir un manglar, violando la ley. Es más, tuvieron que pagar una multa porque habían destruido un manglar que por supuesto no hicieron ningún tipo de resultado sobre el impacto ambiental que tendría eso, ¿no? Además es una zona un poco difícil, pero es la intuición presidencial, aquí se hace, ¿no? Algo parecido con Santa Lucía, ¿no? Que también tendrá afectaciones ecológicas importantes, mayores a las que tenía, porque a diferencia de Texcoco, en Santa Lucía sí hay un lago, ¿no? Zumpango. Ahí está un lago importante, y bueno, las afectaciones están, y lo que va a pasar en el Tren Maya es que, por supuesto, va a ser caro, y todas estas poblaciones pues también afectarán evidentemente al medio ambiente, todo este desarrollo turístico en lugares donde por lo pronto no sabemos qué impacto está o va a tener, y no se puede actuar así, ¿no? Más en un lugar tan sentido tan importante para la biosfera, de ahí viene el aire, claro, de ahí viene la lluvia, claro. De ahí viene la biodiversidad que nos queda. Sí, correcto. Sí. Y lo peor es que les digan a aquellos que piden ser consultados simplemente la descalificación, que son conservadores, ¿no? Como lo hace de manera recurrente la 4T. Si me permiten, vamos a un corte y regresamos. El destrozo que previsiblemente significaría el Tren Maya en las reservas de biosfera que atraviesa viene a sumarse al previo destrozo hotelero en la Riviera Maya. La historia de la Riviera Maya, desde donde iniciaría la ruta del tren y donde se encuentran Cancún, Cozumel, Mahahual y Chetumal, se resume en el despojo previo al actual proyecto del Tren Maya. Las tierras de campesinos e indígenas les fueron arrebatadas para proyectos de especulación inmobiliaria y de riquezas extraordinarias. Miles de hectáreas de selva virgen fueron devastadas. Las cadenas hoteleras extranjeras, muchas de ellas españolas, se apropiaron del litoral dejando pocos metros a las playas públicas. Este es un proyecto que ha cambiado de nombre. En 1960, cuenta, cuando Pemex quería abrir paso a buques, pretendía usar las aguas de un lugar a otro para pasar los barcos, y donde no había agua y hay rocas, abrirlos. Luego, en 1994, con Ernesto Zedillo, fue el Plan de Desarrollo Integral del Istmo, que incluía el Plan Alfa Omega, donde se buscó conectar los dos océanos e impulsar el desarrollo de la zona con base en infraestructura vial para conectar presas y para captar inversión. Después, con Vicente Fox, vino el Plan Puebla-Panamá y con Felipe Calderón, el Proyecto Mesoamérica. Luego, las zonas económicas especiales con Enrique Peña y ahora los trenes de López Obrador. Todos con la intención de industrializar la zona y llenar de fábricas esa parte del país, para hacer una frontera antes de la frontera norte. Estamos de vuelta en su programa
Revolución Democrática 2.0. Pues seguimos en esta mesa con el tema del Tren Maya. En esta parte nos gustaría abordar principalmente el tema en el sentido de qué vamos haciendo como sociedad civil, qué podemos hacer incluso desde los partidos políticos para intervenir en una solución, o cómo le decimos a este gobierno que respete en los ecosistemas. Va a haber una solución. Evidentemente, si este proyecto se ejecuta, habrá repercusiones. ¿Cuáles pueden ser estas? Bueno, pues ya un grupo de indígenas del municipio de Calakmul, concretamente de la ciudad de Xpujil, obtuvo una suspensión en amparo, es decir, promovió un amparo y la juez ordenó detener el Tren Maya. En estos momentos el Tren Maya no debería de estar siendo operado el proyecto porque hay una orden estricta de detenerlo. Y es admirable que gente local que vive ahí, que se enfrenta a una mayoría, porque si hay una mayoría que de los que asistieron a estas mal llamadas consultas, porque ellos dicen, no se cumple el convenio de la OIT, 169 de la OIT, porque no fue previa, informada, cabal, con respecto a las formas indígenas de buena fe, no hubo deliberación, no hubo información, y sin embargo ellos reciben presión de pobladores locales que apoyan al Tren Maya como lo entienden, es decir, sin los datos, sin suficiente información, y bueno, y porque también en muchas de estas consultas, al estilo que ha hecho Andrés Manuel, que va y pregunta a mano alzada, pues son beneficiarios, beneficiarios de programas que no funcionan. Por ejemplo, decía yo que es malo para el medio ambiente, lo de Sembrando Vida, ¿no? Ha generado dos cosas muy perversas. Uno, que hay comunidades que están arrasando con selva o con bosques. ¿Para qué? Para que luego le den dinero para sembrar los árboles. Eso está comprobado y ha sido pernicioso, está costando mucho. Dicen, ¿cómo gano un dinero? Pues destrozo esta parte del tren y me dan para volverla a sembrar. Pero además la efectividad está mal. Estaba viendo que en un año la efectividad es de 13% de lo que se está sembrando. Entonces, ni está funcionando y se están devastando zonas porque ven que esa es la posibilidad de tener recursos, ¿no? Y obviamente, pues ahí la situación del país, dicen, pues cualquier obra, algo nos va a salpicar, ¿no? Pero no hay estudios de que eso vaya a ser rentable. Entonces, esto va a ser va a ser un elefante blanco y yo no sé cuál sea qué vaya a pasar primero. Porque además, como Bernardo Bolaños lo escribió en una buena columna, pues pasa por zonas donde hay cenotes, en donde es posible que la tierra no aguante el tren. Es una posibilidad, lo ha dicho algún científico. Eso puede ser o no, no lo sabemos porque ni siquiera están los estudios. O sea, no hay estudio de mecánica de suelos. Es la intuición presidencial y punto, y se hace. Y a capricho debiera haber un estudio de mecánica de suelos. Ahora, yo no sé qué vaya a ser primero, que se caiga un tren o que vayan a rifar el tren Maya, ¿no? Porque en una de esas no funciona y compren su cachito para sacarse el Tren Maya, ¿no? ¿Qué les da o a qué les viene el tema de la oposición que ha manifestado tener el EZLN respecto al proyecto? Pues bueno, es un actor importante en esa región y además es una fractura en la izquierda, dos tipos de izquierda muy diferentes. Entonces yo no me alegro de eso. Ojalá que haya un buen desenlace, es decir, que todas las partes estén conformes, incluyendo la naturaleza, es decir, no votan los jaguares, no votan los tapires, pero la vida de los humanos dependemos de que ellos sigan existiendo. Entonces, los zapatistas, los partidarios de la 4T, los indígenas que estén o no, y flora y fauna, es necesario poner de acuerdo a toda esta red. Sí. Mira, es fundamental. Lo peor es que quien debería resolver esto es el conocimiento, de alguna manera, con ese persuadir. Pero no están los estudios. Uh-huh. Se decide primero hacer la obra y luego se hacen los estudios, ¿no? Están poniendo a la carreta por delante de los bueyes. Y ¿qué es lo que me preocupa que pueda pasar?
Andrés Manuel no va a querer jamás aparecer como represor de los pueblos indios, jamás, de ninguno, se cuida mucho en eso, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Lo peor, y espero equivocarme, es que le va a echar a los zapatistas o a los grupos que se opongan, les va a echar otros indígenas de otros pueblos, para que sean civiles los que se enfrenten a otros civiles. Ya comenzó eso. A los que firmaron el amparo, ya hay hostigamiento, las comunidades que apoyan van a decirles, oye, fírmale que ya no, retíralo. Claro, y cuando quieran ponerse porque el problema es que además no están cumpliendo la orden del juez. Ahí están, siguen las obras, se están haciendo los oxicios, eso es muy grave. Y entonces, si la ley no es el árbitro, si el Poder Judicial no es el árbitro, porque el gobierno, que es el que debería ser el primero en cumplirlo, no lo hace, pues entonces aumenta mucho el riesgo de que los afectados digan, pues si el gobierno quiere por sus pantalones seguir, pues por mis pantalones tampoco lo van a permitir. Y entonces se ponen, en la lógica es, no les voy a mandar, Andrés nada más le manda a la Guardia Nacional a los migrantes, ¿no? A eso sí, los reprime y hasta les echa gas pimienta a los niños hondureños. Pero aquí quizás no lo quiera hacer, pero el conflicto que haya entre comunidades y asusadas desde el gobierno es gravísimo. Es gravísimo. Además, en Chiapas, ¿qué les digo? Acteal es eso. Lo que sucedió en Acteal fue un grupo de choque de pueblos indígenas contra las abejas de otro pueblo indígena, en donde hubo una masacre terrible, ¿no? Y eso es a lo que nos estamos exponiendo con una confrontación que puedan hacer entre comunidades por no respetar la ley. Quien debería ser el primero en hacer lo que es el gobierno, ¿no? Pero pues el ganso es terco y al ganso no le importa la ley, al ganso no le importa la Constitución, al ganso no le importan los jueces, y quien piense distinto es conservador, aunque el que esté promoviendo la Constitución moral sea el presidente, aunque el presidente es el que le quiera dar canales de televisión a las iglesias, aunque el presidente es el que quiere que esas mismas iglesias repartan la Constitución moral como están repartiendo la cartilla moral. Los conservadores son aquellos que piensan distinto. Fer, doctor, aquí una parte importante será que los proyectos como este evidentemente podrán salir adelante de manera impune y a lo mejor hasta como muchas cosas de manera muy irresponsable, si la ciudadanía ni los actores políticos, los propios partidos políticos hacen su papel de organizadores, ¿no? O de catalizadores de organización consciente de la ciudadanía. En ese escenario, el qué hacer se vuelve un elemento clave para quienes nos pueden ver en nuestras redes sociales, quienes ven este programa, para que de alguna u otra forma un ciudadano que nos está viendo, aquel que quiere participar, tenga la forma de poder aportar un grano de arena a la resistencia consciente en un proyecto que puede tener un impacto de suma severo, ¿no?, para el medio ambiente, y que finalmente es un problema que nos impactará a todos los ciudadanos de esta república. ¿Qué hacemos, Fer? ¿Qué hacemos? Bueno, yo diferiría en hablar necesariamente de resistencia. Cuando dice, por ejemplo, el presidente que puede o que va a haber pasos de fauna, es decir, así como va a haber un tren, van a construir pasos para que los jaguares y los tapires pasen, y hay que confiar, o sea, no necesariamente el tren no se debe construir. Lo que debe hacerse es consultarse a los interesados, a las comunidades indígenas. Como marca el convenio de la OIT, es necesario garantizar que haya pasos de fauna, que se conecten las distintas áreas naturales protegidas, y si al final se construye un tren, no tiene que pasar necesariamente por la reserva de la biosfera de Calakmul, puede ser la fase 1, que es de Palenque a Cancún, puede haber, es decir, hay que dialogar. Yo estaría más por el diálogo con ellos, a enseñarles que no todos somos, es decir, esta actitud de convertirse en un troll, como diría Fernando, de insultar, de descalificar, pues no tiene sentido. Un tren es algo sostenible, puede ser algo sostenible, puede ser algo positivo, pero es importantísimo que haya estudios de impacto ambiental, pues sí, que haya consulta previa,
que haya debate. En los noticieros de televisión tendrían que estar estos científicos que están diciendo va a haber un gran cenote que se llame el cenote del tren, porque estos les lo están haciendo sin saber si abajo hay una cueva gigantesca y frágil. Bueno, esa gente tendría que estar debatiendo y debatiendo de manera respetuosa y admitiendo la posibilidad de que si una mayoría quiere el tren, pues se puede hacer de manera sostenible, responsable y no necesariamente el circuito que imaginó el presidente y que él quiere imponer. Bueno, me parece a mí que lo razonable es que se cumpla la ley, ¿no? Y si dentro de los marcos de la ley se puede hacer el tren, pues es una posibilidad y no hay que negarse, pero no puede, o sea, para iniciarse los trabajos lo correcto es que existan los estudios de impacto ambiental, los estudios de factibilidad, los estudios de mecánica de suelos que van a estar, los estudios de si va a ser rentable el organismo o se va a tener que subsidiar por quién sabe cuánto tiempo, porque no está garantizado que vaya a ser un atractivo turístico muy popular. Esos son, insisto, son intuiciones y ya estamos en una época en donde prácticamente todo se puede discutir con evidencia. Lo que falta es la evidencia y la ley establece que antes de hacer las obras tiene que haber esa evidencia, ¿no? Saltarse la evidencia para hacerlo a la limón, pues es un riesgo muy fuerte por todo lo que está implicando, daños ambientales que pueden ser muy grandes, etcétera. Entonces, lo que yo le pediría al presidente es que cumpla la ley, solamente que cumpla la ley, ¿no? Y eso me parece que sería la garantía de todos, de los pueblos indígenas, etcétera. Pero el ganso tiene prisa, porque quiere Tiene miedo de que le hagan lo que él hizo a Peña Nieto con el aeropuerto. Dice, si llega a 2024 y no está acabado el tren, aunque sea Ebrard, aunque sea Claudia Sheinbaum, no vaya a ser que me lo eche para atrás, ¿no? Y lo ha dicho, sí, lo ha hecho en sus mítines, ha dicho, aunque sea de nosotros, no podemos dejar, porque los que llegan quieren poner su sello. Entonces, aparte de esta visión que tiene de querer dejar como su sello en la historia. Pues bien, doctor Fernando, acompáñenme a esta sección que tenemos en Revolución Democrática 2.0. Vamos a Operación Política y regresamos. Doctores, pues yo creo que esto está un poco grave. No sé qué hacer con este Tren Maya. ¿Qué hacemos? Pues es complicado. Si el coronavirus vino del murciélago, este problema del Tren Maya viene de la terquedad del ganso. De la 4T. No es sencillo, pero lo que hay que hacer es ver si con un poco de amparos y con conocimiento podemos ver que se preserve el medio ambiente y se respete los derechos de los pueblos indígenas, pero parece que el problema es la terquedad del ganso. Doctor Fernando, organización, acuérdate, tenemos que estar organizados, los pueblos tienen que estar organizados, los ciudadanos tienen que participar, todos tenemos que estar activos. Este no es un problema solamente de los pueblos mayas, es un problema de todos los ciudadanos mexicanos. Oigan, pero ¿cómo vino a dar aquí este paciente un Tren Maya sin diagnóstico? ¿Cómo se le va a operar? Pues lo que deberíamos buscar es primero hacerle los estudios. Sin estudios no sabremos cómo estar, y si no respetamos también otras opiniones que pudieran estar entre los afectados, como son los mismos pueblos, pues el costo podría ser mayor. Entonces me parece que lo que debemos hacer es poner diagnosticar y de alguna manera pues detener lo que le habían impuesto al paciente, que era precisamente hacerlo a fuerzas, hacerlo sin consideraciones, hacerlo sin estudios y pues respetando los protocolos, porque finalmente lo que está en juego es la vida del paciente. Así es, doctores, pues yo creo que si se implementara ese tren, esto podría fracturarse, ¿no lo creen? Está en zonas que no son del todo seguras, podría fracturarse. Sí, claro, y el daño es irreversible porque una selva no se crea de la noche a la mañana, y además la afectación que podría tener al medio ambiente sería catastrófico para el mundo entero. Tenemos que salvar al paciente.
Tenemos que detener esta hemorragia de terquedad, doctores. Hagámoslo. Sí, que el ganso cumpla la ley. ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revocrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD. Estamos de vuelta en su programa Revolución Democrática 2.0. Estamos entrando a la etapa prácticamente de nuestras conclusiones. Después de haber deliberado algunos puntos en particular sobre los efectos, lo que no se ha hecho, lo que sí se ha hecho, el impacto que va a tener y toda una serie de problemas que está ocasionando, pero que también pueden existir beneficios, es momento de que entremos justo y precisamente a concluir nuestro tema. Fernando. Sí, bueno, me parece que nadie está en contra del desarrollo. No está, por supuesto que entendemos que hay una cuestión elemental. Cada obra que hace el ser humano, o la humanidad, pues afecta a su entorno. Eso es normal. Pero hay que hacerlo de manera sustentable, ¿no? Porque los recursos del mundo no son infinitos, son finitos. Y nosotros los tenemos que preservar para las futuras generaciones. Acabarnos el mundo ahorita, pues no es buena noticia para nuestros hijos, para los hijos que vendrán. Entonces hay que cuidar para que tengamos un mundo sustentable para las demás generaciones. Y eso está estipulado en la ley. No se le pide al presidente otra cosa que cumpla con la ley. Y el problema es que no lo ha hecho. Decidió intuitivamente que se tenía que hacer un Tren Maya y lo está iniciando o está iniciando su construcción sin tener los estudios que mandata la ley, sin tener la consulta previa que mandata la ley, sin tener los estudios de costo-beneficio para ver que esto sea rentable. Es pura intuición, y yo lo que creo es que debiera haber conocimiento, con base en el conocimiento tomar las decisiones en el marco de la ley. Esa es la salida y la solución. Cumpla la ley, señor presidente. Doctor. Pues yo recordaría que cuando Fonatur en los años 70 planeó a Cancún, planeó varios de los centros turísticos del país, no preveía que el crimen organizado, que el tráfico de personas, que la destrucción ambiental iban a ocurrir. Entonces nos pueden decir en el actual gobierno que no está previsto afectar la reserva de la biosfera de Calakmul, que no está previsto afectar Bacalar. Y sin embargo hemos visto que los turistas pueden comenzar con un perfil diferente y después vienen perfiles mucho más devastadores de personas que exigen albercas, prostitución, drogas. Y en este caso estamos hablando del área natural protegida más grande después del Amazonas. Es decir, la reserva de la biosfera de Calakmul es fundamental para el planeta entero. Entonces yo le tomo la palabra al secretario de Medio Ambiente de la 4T, Víctor Toledo. Hay que tener muchísimo cuidado con el modelo de desarrollo que está alrededor del tren. Él tiene mucha preocupación, en la academia tenemos mucha preocupación, la oposición debe tener mucha preocupación. Entre todos tenemos que asegurarnos que eso no sea devastador. A esta conclusión quisiera agregar un elemento que tenemos que considerar también en este tema. Cuando el punto se pone sobre la mesa, muchos de los primeros referencias que hacemos es justo y precisamente el tema de la defensa y respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Pero vivimos en un sistema republicano en el que cada uno de los ciudadanos cuenta, y en democracia tomar a consideración la opinión y también el asunto de en la consulta, prever que en una república la afectación o el beneficio que puede haber nos impactará a todos,
es algo que no hemos estado discutiendo en ninguna mesa. Los problemas de la zona maya son los problemas de quienes vivimos en las ciudades y serán aún peor de los que vivimos en las ciudades, porque los impactos ambientales sin duda alguna llevan a situaciones desastrosas, como en el caso de la Ciudad de México, de repente con los altos índices de contaminación. Una de las conclusiones que quiero dejar en esta mesa, y gracias a todos nuestros invitados, es precisamente que el asunto de la consulta, la construcción de este proyecto nos impacta a todos y nos debe de importar a todos. A quienes nos ven en redes sociales, les pedimos que nos ayuden compartiendo estos programas, pero principalmente a tomar un elemento que en el día a día se nos olvida hacer en algunas ocasiones, que es reflexionar un poco sobre los temas que se están dando en la coyuntura nacional. El caso del Tren Maya no es un tema que tuviéramos que dejar como uno de los problemas más que se dan en cada sexenio, y mucho menos porque lo diga el nuevo presidente. Es un problema que tendrá repercusiones, sin duda alguna, para las siguientes generaciones y de manera inmediata para cada uno de nosotros. Ayúdanos compartiendo este video y este programa en tus redes sociales, danos like y, bueno, doctor Fernando, muchas gracias. Mira, ¿Algo más que deseas agregar? Pues la verdad es que, ¿qué es lo que están haciendo los pueblos indígenas que están en contra? Están acudiendo al Poder Judicial presentando amparos, ¿no? En el marco de la ley. El problema es que tenemos un presidente que eso lo ve como una agresión. Lo vimos en el caso de Santa Lucía. A los amparos contestó diciendo que eso era un sabotaje y encontró una trampa, ¿no?, para declarar que eso era un asunto de seguridad nacional, construir un aeropuerto, un asunto de seguridad nacional, para que los amparos ya no valieran, para que le dieran una vuelta ahí, y al único juez que se atrevió a mantener la suspensión, lo suspendieron, ¿no? Llegó en la tarde, votó por mantener la suspensión, en la noche lo suspendieron a él, del Consejo de la Judicatura. El mensaje fue clarísimo. Sería patético que declararan de seguridad nacional el Tren Maya, porque además tiene otro problema. Se están escudando en la seguridad nacional para no dar información. Entonces, no hay proyecto más opaco que Santa Lucía, porque es de seguridad nacional y nadie lo sabe. Si encuentran esto, pues también será muy difícil encontrar información. De hecho, este es el gobierno que más información pública ha ocultado, por lo menos en lo que va del siglo. Y es grave, porque es un asunto que implica recursos públicos y que debiera ser totalmente transparente, y nosotros, los ciudadanos que estamos pagando, porque no es el dinero del presidente, es el dinero de todos los que están ahí, debiéramos tener toda la información sobre eso, pero no la hay, ¿no? Y yo nada más diría, ¿qué pueden hacer la gente? Pues seguir acudiendo al Poder Judicial, vamos a ponerlo a prueba, ¿no? Y ya una juez tuvo el valor de declarar la suspensión, pero no se dan por aludidos y siguen las obras a pesar de la juez. Entonces, cuando el gobierno no respeta la ley y actúa de facto, pues entonces eso no augura nada bueno, pues. Doctor, ¿alguna última opinión? Pues bien, muchas gracias a quienes nos ven del otro lado. Reforzar una vez más, participen, síganos en redes sociales, contáctense a través de la página de Facebook que tenemos, vincúlense a la propia página del Partido de la Revolución Democrática. En estos casos estamos a la disposición para poder ayudar. Lo principal es poder organizarnos. Muchas gracias.